La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. San Juan, capítulo 8, estamos en el capítulo 8, hermanos, y nos quedamos en el verso 25. Antes quisiera, hermanos, que oráramos y le diéramos gracias al Señor. Le voy a invitar que incline su rostro, hermanos, y vamos a pedirle al Señor tu guianza, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, que tú nos reveles tu palabra, Señor amado, y que nos guíes, Señor amado, aleluya, para conocerte, Señor, conocer tu plan, Señor amado, conocer, Señor, esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que todo esto lo has dejado, Señor amado, para que nosotros te conozcamos, Señor. Gracias, Padre, por revelarte a nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Miren, hermanos, tenemos en la Biblia, que son el Nuevo y el Viejo Testamento, y un testamento, hermanos, es para que usted se dé cuenta de qué es lo que usted hereda, cuáles son sus herencias que usted tiene. Y el Nuevo y el Antiguo Testamento, hermanos, están nuestras herencias que nosotros tenemos de parte de Dios. Y cada escritura, hermanos, Jesús dijo que ni una tilde iba a pasar. O sea que toda la escritura de la palabra de Dios es importante. Ninguna, hermanos, es de dejarla fuera, porque todas las escrituras, hermanos, son de suma importancia. A veces podemos pasar años predicando de un tema de la fe o de otras cosas, pero dejamos, hermanos, el resto de la palabra, y yo creo, hermanos, que toda la palabra, de eso es lo que dice el libro de 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Abramos entonces, hermanos, nuestras Biblias en el libro de San Juan. Si usted hace un recuento, yo sé que tal vez usted se acuerda, hermanos, dónde nos quedamos. Se acuerda que Jesús, hermanos, en el capítulo 8, le presentan una mujer que había sido tomada en adulterio, y dice la Biblia que él empezó a escribir, hermanos, y la conciencia los empezó a acusar a ellos y se empezaron a ir. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, no están. Él le dijo que ni él la acusaba, pero le dijo, vete en paz y no peques más. Más adelante después dice que, hermanos, él les empezó a decir que él era la luz del mundo. Y ellos empezaron a decirle, bueno, ¿dónde está tu padre? Muéstranos al Padre. Y empezaron a cuestionarlo, porque él les dijo que él se iba a ir y que donde él se iba, ellos no podían ir. Y ellos dijeron, bueno, ¿dónde se va a ir este? A lo mejor se va a matar. Estamos haciendo un pequeño resumen para que usted, hermano, se recuerde de todo lo que hemos estado hablando. Quiero leerles el verso 24 para que tengan un poco que se refresque la memoria. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, acuérdense que Jesús se presentó como Dios. En esta escritura lo dice yo soy, y dijimos en Éxodo, hermanos, que Él está hablando yo soy, y esa era la referencia de Dios. Ustedes no creen, les dijo, que yo soy Dios. Entonces van a morir en su pecado, y donde yo voy ustedes no pueden ir. Y eso es lógico para todos nosotros, hermanos, si no creemos en Cristo. Y dijimos, hermanos, creer no es como ahora en día mucha gente dice, yo creo en Cristo. Creer, hermanos, es entregarle nuestra vida y depender de Cristo, que Él, hermanos, es nuestra, ¿cómo le diré? Nuestra sustancia principal. No puede haber otra cosa alrededor, hermanos, de nosotros más que solo el centro debe de ser Cristo. Si hay algo más importante en nuestra vida, hermanos, entonces Cristo no es importante para usted. O sea, no puede haber nada más importante que Jesús. Nada puede haber más importante, hermanos, y dijimos que
Cristo se refirió, hermanos, a los estándares más altos que puede tener una familia, que son la mamá, papá y hijos. Y dijo, y el que no dejare padre, madre, hijo por mí, no es digno de mí. No es que Él está invitando, hermanos, a que usted deje a su esposa, a sus hijos, ni nada. No, Él está diciendo de que nada de eso debe estar más alto. Entonces, verso 25 al verso 27 de aquí del capítulo 8, hermanos, dice entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice entonces, le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Le volvió a decir, bueno, yo ya se los dije antes. Hermana Cheni, me lo tiene el verso ahí, por favor. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Hermana Cheni, por favor. Le preguntaron, ¿y quién eres tú? Jesús les contestó, ¿por qué tengo que responderles? Más bien, yo tengo mucho que decir de todo lo malo que ustedes hacen. El que me envió dice la verdad, y yo solo digo lo que escuché decir. Pero ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando de Dios, su Padre. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que a veces cuando no creemos nada de Dios, venimos a la iglesia, oímos el mensaje y no entendimos nada? Con Cristo se reunía mucha gente a escuchar el mensaje, pero así como entraban, así se iban. No entendían nada. No entendían por qué les estaba hablando de esa situación. Y es triste, hermanos, que nosotros vayamos a una iglesia solo para que nuestra conciencia se sienta bien y relajada. Muchos cristianos ahora en día, al salir de la iglesia, ya se sienten como que ya se pusieron a cuentas con Dios. Hermanos, la iglesia no salva a nadie. La iglesia es para que vengamos y aprendamos la palabra de Dios, hermanos, y nos vayamos nutridos de aquí a nuestras casas, hermanos, gozosos, como por ejemplo, hermanos, usted que ha estudiado, por ejemplo, Nehemías, ¿se acuerda que cuando el sacerdote les empezó a aclarar la palabra, la gente empezó a llorar? ¿Por qué? Porque había una gran necesidad, esta gente había ido con una gran necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que venir, hermanos, a la casa de Dios con esa intención de aprender la palabra de Dios para que nos podamos ir, hermanos, alegres de este lugar. Porque si venimos y no sabemos ni por qué venimos, hermanos, así de esa manera también nos vamos a ir. Entonces dice, no entendieron. Otra vez, hermanos, entonces le preguntaron y les dice él, bueno, yo ya se los expliqué desde el principio. ¿Desde cuál principio, hermano? Bueno, desde que empezó su ministerio, Jesús les empezó a hablar cuál era el plan de Dios. Y lo hemos venido viendo una y otra vez en el libro de San Juan, también Mateo, hermanos, cuando estudiamos Mateo, cuando estudiamos Marcos, cuando estudiamos Lucas. El plan, hermanos, que Dios vino a dar era el plan que ya estaba presentado antes en el Antiguo Testamento. Jesús no vino a traer otro mensaje, sino el mismo mensaje que el Padre ya había dado. Él no vino a traer un mensaje nuevo, sino un mensaje, hermanos, del que ya se había dado. Vamos a ir aquí a Juan, por favor, capítulo 3, verso 11. Hermana, se brinca al 17 y luego al 34, por favor. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón, hermanos, por qué Él vino, para que el mundo fuera salvo. Hasta este momento Dios no ha condenado al mundo. Este momento Dios quiere salvar al mundo. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Entonces Dios no da el Espíritu, hermanos, mezquinamente. Él lo da, hermanos, conforme usted quiera sumergirse en la palabra de Dios, conocer más de Él. Eso es algo que depende de usted. Entonces,
Jesús les está diciendo, desde el principio yo les he venido predicando el mensaje, les he venido enseñando cuál es, y no les entendían. Juan 5:19 y el verso 37, por favor. Amén. Respondiendo entonces Jesús, y él les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mira, hermanos, esto era compararse con Dios. Le dice, lo hace exactamente. Y yo vengo a hablarles, decía, lo que el Padre me envió. Verso 37, por favor. Amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero él sí, ¿verdad? Entonces, desde un principio, el Padre y el Hijo estaban de acuerdo, el mensaje era el mismo, Jesús no iba a cambiar el mensaje había sido el mismo en el Antiguo Testamento y el mensaje seguiría siendo el mismo. Es más, ahora en día el mensaje no debe de cambiar. A 2000 años el mensaje no puede cambiar, el mensaje es el mismo, hermanos. El mensaje, si Cristo viniera, predicara lo mismo que predicó, hermanos, en los evangelios. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. No hay otro plan que Dios tenga, hermanos, de alternativa. Juan 7:16 al 17, por favor. Amén. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Gloria a Dios. La doctrina quiere decir la enseñanza que Cristo traía, hermanos, era la misma enseñanza que el Padre le había dado. ¿Trajo algo nuevo Jesús cuando Él vino? No, era lo mismo, hermanos, que se había anunciado en el Antiguo Testamento, no más que ahora Jesús aclaraba la gracia, que Él no venía a condenarlo, sino que venía a restaurar al mundo, hermanos, y que el mundo fuera salvo por Él. Verso 28, dice entonces, hermanos, verso 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, otra vez hablando de Dios, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Le dice, cuando ustedes me hayan levantado, hermanos, no está hablando de levantar lo que Cristo estaba dormido o que Cristo estaba acostado, está hablando de levantarlo en la cruz, o sea, de alzarlo en la cruz, hermanos. Es más, se lo voy a leer aquí en esta versión. Dice, por eso les digo, ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. O sea, no está hablando, hermanos, de levantarlo porque estaba dormido o porque estaba tirado. Ustedes se van a dar cuenta quién soy yo hasta que ustedes me levanten en la cruz. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando Cristo fue levantado, hermanos, muchos dijeron, a lo mejor sí era Jesús, sí era el Mesías, pero era muy tarde para mucha gente. Hermanos, es muy triste que usted vaya de viaje, hermanos, y le digan, allá se le fue el avión. Hermanos, ¿qué va a hacer usted ya cuando se le fue el avión? Para esta gente, hermanos, era tarde no haber recibido al Dios que estuvo con ellos. Es hermano, juego de palabras que usó Cristo aquí, de levantar. Tal vez ellos incluso no entendieron también todo esto. Vamos a ir aquí a Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo habló muchas veces, hermanos, de su muerte, del sacrificio que él iba a hacer. ¿Qué pasó en el desierto? Bueno, se levantó una serpiente, hermanos, en una asta, en un pedestal, en algo alto, hermanos, porque por el pecado que Israel cometía, las serpientes los mordían y la única manera que podían, hermanos, salvarse del veneno era mirar a la serpiente que estaba levantada. Hermanos, ¿qué es lo único que puede hacer usted cuando usted está infectado de pecado? Mirar a Cristo nada más.
mirar a Cristo. Números, capítulo 21, verso 4 al 9, por favor. Amén. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y a cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué era lo único que tenía que hacer? Mirar. ¿Qué es lo único que tiene que hacer usted? Mirar a Cristo. Ahora, ¿cuál fue el pecado de ellos, hermanos? La murmuración. Hermanos, ¿qué era el pecado? ¿Qué era el problema aquí con Israel en ese momento? Murmuraban de Cristo. Miren, sabemos dónde vive, de dónde viene. Hermanos, la gente es inconforme todo el tiempo, hermanos, y con Cristo lo fueron también inconformes. O sea, nunca para el mundo ha habido un líder perfecto. No lo fue Moisés, no lo fue Jesús, no lo fue Pablo, no ha habido ningún hombre, hermanos, ningún líder perfecto. Y yo cuando veo eso, digo yo, pues yo tampoco voy a ser. O sea, para los ojos de muchas personas, hermanos, yo sé que no voy a ser perfecto, mucho menos yo. O sea, mucho menos yo, ni a los talones me puedo poner a los talones de Moisés, no se diga de Cristo, hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, Jesús les dice: cuando ustedes me levanten, entonces ustedes se van a dar cuenta. Cristo, hermano, estaba consciente de todo lo que le iba a suceder. Él no venía, hermano, pensando qué es lo que le iba a suceder después y admirándose de las consecuencias que venían. No, él sabía de todo lo que venía, hermanos. Él estaba consciente de todo. También puede, hermanos, reconocer como la exaltación, levantarlo a Cristo, aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 33, por favor. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto por vosotros, esto que vosotros veis y oís. Esto fue lo que les explicaron los apóstoles, hermanos, después al pueblo. Cristo ha sido exaltado, porque fue muerto en la cruz y fue exaltado. Véngase aquí también a Hechos 5:31, por favor. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por medio de qué? Por medio de haber colgado a Cristo, o sea, por medio de haber pagado Cristo en la cruz por nosotros. Hasta ahorita, hermanos, el ser humano no puede ser salvo de otra manera, mirar a Cristo nada más. El ser humano puede tratar de mejorar en su vida diaria, de ser mejores ciudadanos, y nosotros deberíamos ser mejores ciudadanos. Pero lo que es ese veneno espiritual en nosotros, hermanos, nadie nos los puede quitar más que solo cuando nosotros volteemos a ver a Cristo Jesús. Muchas veces nosotros estamos conscientes de que somos personas malas delante de Dios y que cometemos muchos errores, hermanos, pero entendemos que solo mirando a Cristo, y cuando digo mirando a Cristo, hermano, mirando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted no puede verlo, hermano, pero a través de las Escrituras usted puede ver, hermanos, en su corazón que Cristo fue colgado ahí por usted y que hemos sido, hermanos, infectados de ese pecado y que solo mirando a Cristo, hermanos, podemos sobrevivir. Filipenses 2:9, por favor. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Y eso fue, hermanos, por Él cargar nuestras culpas. Verso 29. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, ¿habrá habido alguien que haga lo que le agrada al Padre todo el tiempo? ¿Agradamos nosotros al Padre, hermanos, todo el tiempo? No ha habido ni uno. Romanos, hermanos, donde estuvimos estudiando en el capítulo 3, dice que no hay ni uno bueno en la tierra. Si nosotros agradamos a Dios, es porque tenemos fe en Cristo, hermanos, a través de lo que Cristo hizo. Y entonces, por eso agradamos a Dios nosotros, por esa fe que tenemos, que ponemos a nuestros ojos en Cristo Jesús. Pero por los méritos personales que nosotros hacemos, hermanos, nosotros no tenemos nada por qué agradar a Dios. Capítulo 4 de Romanos, estuvimos estudiando, hermanos, y dice que nadie puede agradar a Dios por la justicia propia. Nadie. Desde luego, hermanos, habla entonces del Padre, que Él le agrada al Padre. Juan capítulo 5, versos 36 al 37, por favor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cuáles testimonios hizo Cristo para que diera testimonio de que era del Padre? Convirtió el agua en vino. Hermanos, resucitó, a Lázaro. Hermanos, levantó paralíticos. Le dio de comer a la multitud. Hermanos, cantidades de milagros, resucitar muertos. Entonces, ¿qué eran eso? Esto era testimonio de que el Padre estaba con él. Que el Padre estaba con él. Le obedecía, hermanos, absolutamente. Jesús fue sumiso en la tierra, hermanos, al grado de obedecerle punto por punto cuál era el plan de Dios. A nosotros todos nos gusta la obediencia, pero que otros obedezcan, no usted. ¿Sí o no? Fíjese que me pasa como aquellos que son desesperados, que les gusta ser puntuales. O sea, que cuando uno va a salir quieren que uno sea puntual, pero ellos nunca son puntuales. Así somos nosotros. No, a mí me gusta, dice la gente, hermanos, que sean obedientes. Todo mundo, menos yo. ¿Sí o no? Así es el ser humano. ¿Sí o no? Aunque no le guste. Mateo 27, 45 al 47, por favor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Hermanos, el momento de la crucifixión de Jesucristo, hermanos, fue dramático. A usted lo ve a través de la pasión de Cristo, hermanos, pero eso no se asemeja a nada. Cristo fue, hermanos, en pocas palabras, cuando ya estaba siendo crucificado, era un monstruo. No tenía figura de ser humano. Lo habían pasado golpeando en la noche, lo habían dado latigazos, hermanos, 39, y se nos cuenta, hermanos, por la historia de que aquellos látigos tenían unos dientes, unos garfios, hermanos, y arrancaban la carne cuando caían. Y el látigo, hermanos, se dividía en varios puntitos y cuando caía, hermanos, se pasaba llevando la carne. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, hermano, su humanidad de él como ser humano, él sentía dolor, angustia, como muchos de nosotros, miedo. ¿Tuvo miedo Cristo? Claro que sí. ¿Se acuerda cuando estaba en el monte y le dijo, Señor, ¿habrá otra manera cómo solucionar esto? ¿Pudiéramos arreglar esto de alguna otra manera? Y dijo, no hay.
En cambio, sí, hermanos, dice la Biblia en Efesios, en Filipenses, hermanos, que siendo nosotros enemigos de Dios, Dios se entregó por nosotros. ¿Qué méritos teníamos nosotros para que Dios dijera, bueno, vale la pena para hacer esto por fulano y mengano? Si es tan bueno. ¿Se acuerdan que cuando le preguntaron a Dios de Sodoma, le dijeron, si hallaras 50 buenos, ¿destruirías a Sodoma? Y le dijo, no la destruyo. Si hallaras 10, le dijo, no la destruyo. Si hallaras 2, no la destruyo. ¿Qué quiere decir? Que no había ni uno. ¿Cuántos buenos hay aquí en esta noche? Ni para comer, ¿verdad? Porque no me quiero, mire cómo son los niños ahora aquí en este país, ¿verdad, hermano? Usted cocina y no tiene que cocinarle a Panchito de una cosa y a Firucito de otra cosa, hermano, porque a aquel no le gusta esto y a todos pobre mujer tiene que cocinar como 3 clases de comida, hermano. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, hermano, yo no preguntaba qué era. A mí me decían, vean a comer y feliz que iba a ir a comer, ¿verdad? ¿Qué vas a comer? No importa, hermano, comida lo que quiero. Y aquí los niños, mire, cuando uno va en camino, que hay que parar en el McDonald's, otra vez en el Burger King y otro en el Taco Bell, hermano, porque a uno no le gusta, o solo a mí me pasa eso, ¿no? Es que eso no me gusta, no tiene hambre, ¿verdad? Ok, verso 30 y el 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Esto pareciera de la palabra creer, hermanos, de que estaban convencidos, pero en realidad esta gente no estaba convencida. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, mire, esta es la verdadera manera para saber si usted ha creído. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, ¿cómo se sabe que usted es un verdadero discípulo? Permaneciendo en la palabra. Ahora, pero si no le gusta leer la Biblia, hermanos, ¿será discípulo usted de Dios? Si cuando andamos en Génesis andamos por Apocalipsis buscando la Biblia, hermano. Y esto que ahora, hermano, ya están en versos, ya está en capítulos, hermano, ya la tiene en audio, la puede escuchar en su teléfono, hermano. Mire, ya no creo que pueda haber, hermanos, una manera más fácil para que usted escuche la palabra de Dios. Si usted quiere quedar hasta dormido, hermano, la puede estar escuchando ahí. Pero si usted no ama la palabra de Dios, hermanos, difícilmente usted es discípulo de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios están en la palabra. ¿Cómo se va a dar cuenta usted qué es lo que Dios quiere si usted no lee la palabra? Como que le dejan una herencia a usted, hermanos, ¿cómo se da cuenta de lo que le dejaron? Si no leyó el testamento. Todo lo que dejaron, hermanos, tal vez es suyo y usted viviendo, hermanos, debajo del puente, pero tiene casa y todo, porque le dejaron herencia, pero como no le gusta leer el testamento, por lento no lo va a leer, ¿verdad? Usted dice, a ver, ¿qué me dejaron? Aunque sea el perro, ¿verdad? Pero algo me dejaron. Parece que este grupo de creyentes, hermanos, entonces se habían convencido, habían entendido, pero en realidad, hermanos, miramos que esta gente era como ahora mucha gente, hermanos, que por la emoción, ¿cuántos aceptan a Cristo, hermanos? Pasa un montón de gente, hermanos, y los siguientes servicios, ¿dónde están? Fue una emoción nada más. De repente dice, bueno, estaba tan llena la iglesia y ahora todo vacío. Se habían, hermanos, percatado de la valentía que Jesús tenía y quizás eso les había llamado la atención. Acuérdense que él se fue a meter, hermanos, ¿se acuerdan del capítulo 7? Lo andaban buscando para matarlo. Y él se presentó. Dijeron, este hombre es valiente. Este hombre es valiente. Y les empezó a interesar, hermanos, su persona de él. Él les pide, hermanos, que sigan su palabra. ¿Sabe, hermanos, que eso es lo que a nosotros nos lo viene diciendo por más de 2000 años? Que busquemos la palabra de Dios. David
hablaba, hermanos, que la palabra de Dios le traía, hermanos, que era como una lámpara, que le sustentaba sus huesos. Cuando nosotros, hermanos, nos sustentamos en la palabra de Dios, usted tiene de qué hablar. Pero cuando usted no le sustenta la palabra de Dios, hermano, usted habla de otra cosa, habla del fútbol, de la novela, habla de otras cosas, hermano. Yo no estoy diciendo que no hable de eso. No estoy hablando que es malo. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted está más saturado, hermanos, es como aquel que eruta pescado cuando acaba de comer pescado. ¿Qué otra cosa va a erutar? ¿Va a erutar pescado? Pues acaba de comer pescado. El hermano le hace uno. ¿Verdad? ¿Por qué no erutamos la palabra de Dios? Si la digerimos. La palabra de Dios, hermanos, es algo que nos debe deleitar a nosotros. Sentirnos, hermanos, cómodos con ella, ¿no? Aunque solo la hermana Chenny diga amén, no hay problema, me conformo con ella. Gloria a Dios. Juan 14:15, por favor. Amén. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Es la palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Salmos capítulo 1, versos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pausita. Mire, la delicia de David dice que estaba en meditar en la palabra. ¿Cuándo? Hermano, ¿se levanta usted, ¿cómo se llama? ¿Deleitado de la palabra de Dios? ¿Se acuesta usted deleitando de la palabra de Dios? Muchos se levantan cantando, qué bueno. Cantos saben un montón. Pero palabra. ¿Cuántos grupos musicales andaba Cristo con él? ¿Ah? Ahora en día las iglesias le dan más prioridades a los grupos musicales, hermano, que a la palabra. ¿Cuántos grupos musicales anduvo Pablo? El concierto, vamos al concierto. Ninguno. Está bien que vayan a los conciertos, no hay problema. ¿Pero qué aprende ahí? ¿Qué aprende? A lagrimearse unas 2 lágrimas, ¿va? De cuando cantaron los cantos melancólicos de adoración y usted, hermanos, se siente inspirado y empieza a llorar y siente emoción en usted, hermano. Pero llorar por la palabra de Dios, hermanos, eso es diferente. Llorar que la palabra de Dios, hermanos, te le está golpeando su corazón a usted. Llorar que la palabra de Dios, hermanos, es como un cuchillo que le traspasa a usted y que le duele. Eso es más duro todavía. Sigue, Cristian, por favor. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira, hermanos, el que está plantado, dice, lo compara como aquel árbol que está plantado junto al agua, aquella persona que se deleita en la palabra de Dios. Si algo no lo deja caer a usted y deja, hermanos, que su fe crezca, es que usted conozca la palabra de Dios. Yo, si no conociera la palabra de Dios, hermanos, quizás por cosas que he pasado en la vida, hermanos, yo creo que hubiera abandonado el camino. Pero sé, hermanos, que el ser humano es malo, que yo soy malo, hermanos, pero que Dios es bueno y que por eso sigo, hermanos, porque yo sé que la palabra nunca falla. Nosotros todos fallamos, pero que Cristo no falla en su palabra. Y si nos apoderamos de ella, hermanos, veamos que la palabra de Dios, hay razones para que nosotros, hermanos, los deleitemos en ella. Salmo 119, verso 9 y al 11 después. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pausita, hermano, ahorita va a ser. Mire el joven, hermanos, el joven, ¿cómo se puede mantener puro un joven? Que conozca la palabra. ¿Cómo va a guardar la palabra si no la conoce la palabra? Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Entonces, hermanos, cuando la palabra está en nuestro corazón, hermanos, los dichos que son la palabra de Dios, nos va a, hermanos, en el momento que nosotros vamos a pecar, nos va a recordar la palabra a nosotros nuestra condición. Amén. Hechos 20, verso 32, por favor. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que Pausita, tiene... hermana. Oiga, ahorita me lo vuelve a leer. Dos cosas les encomendó, hermanos, Pablo. Les encomendó a Dios y a la palabra. Léamelo otra vez, hermana. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quién es el que tiene poder para hacer eso? Dios y las promesas que están en la palabra. Hermanos, pero ¿cómo vamos a nosotros a crecer si ignoramos la palabra de Dios? Entonces Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Es importante, hermanos, que usted y yo permanezcamos en la palabra de Dios, seamos constantes en la palabra, hermanos, permanentes en la palabra, una disciplina. Hermanos, mire, yo sé que usted tiene tiempo, hermanos, para leer la media hora que sea en su casa. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí puede? ¿Media hora? Media hora no es nada. Aunque se tome 5 años, pero va a leer toda la Biblia. Pero media hora, mire, todos los días leer la palabra de Dios. Tal vez no la vaya a entender. Tal vez la lea en la 5ª vez que la lea la Biblia, hermanos. Pero la leo. Pero cuando no lee, hermanos, nunca va a entender nada. Que la Biblia es larga, la Biblia es muy complicada. No, hermanos, Dios no ha dejado la palabra de Dios complicada. Dios la ha dejado, hermanos, para que usted se deleite en ella. Eso es lo que decía David. Santiago, capítulo 1, verso 22, por favor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es importante, hermanos, que cuando entendamos, escuchemos la palabra, no nos engañemos. Hay que ser hacedores de la palabra. Verso 32, y vamos a ir algo rápido, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Verso 32, dice, y conoceréis la verdad. ¿Cómo va a conocer la verdad? ¿A través de qué? De la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, usted tiene que conocer la verdad. Mire cuánta gente se la bajan ahora en día, hermanos. Hombres llamándose apóstoles, hombres llamándose, poniéndose títulos, hermanos, y la gente yendo tras ellos. Busque la palabra de Dios. Si es cierto que eso, hermano, es bíblico. Mira, ahora, hermanos, veo que, mire, la gente saca que el golpe profético, que la escupida profética, que el brinco profético y que la cachetada profética, y de todo es profético ya, hermanos. El zapatazo profético, hermano, todo le llaman profético ya. ¿Por qué? Como la gente está medio atarantada, no lee la Biblia, se los bailan fácil. ¿Sí o no? Sí, hermano, mire. La gente les dicen todo esto y como ellos no leen, hermano, amén, grita la gente. Y dicen, salimos bendecidos ahora de la profecía del brinquito. Dice que una vez yo tocaba en un grupo, hermano, y dijo el director de la alabanza, dijo, cuando usted brinca, dijo, usted le aplasta la cabeza a Satanás. ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? Otro dijo, cuando usted aplaude, dijo, le está aplastando, dijo, la cabeza a Satanás. Y ahí estaba la gente aplaudiendo porque le estaba aplastando la cabeza a Satanás. Es más, hasta cantos hay de esos. ¿De cuál palabra la sacaron? Se oirá bonito, pero en realidad, hermano, de bonito no tiene nada. Vamos a ir rápido. Romanos 14:1, por favor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos, en la palabra de Dios vamos a tener este problema. Hay gente que tiene debilidades en la fe. ¿Cuáles debilidades habla Pablo de que tienen esos problemas? Que hay que guardar el sábado,
que no hay que comer gallina, que no hay que comer puerco. Hermanos, y mire, si a usted le dicen que no hay que comer puerco, no coma puerco delante de ellos, para que no los haga pecar. ¿Cómo les llama Pablo? Débiles en la fe. ¿Por qué son débiles? Porque no conocen la palabra. No conocen la palabra. Entonces usted dígale, está bien, usted quiere que comamos puerco, no comamos puerco, no vamos a comer, ¿verdad? No lo haga pecar usted. Romanos 15, 5 y 6, por favor. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, miren, hermanos, a través de la palabra entendemos nosotros que, conociendo esto, la verdad, sabemos, hermanos, que yo tengo que buscar la unidad con los hermanos, la unidad con las demás personas. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Porque lo dice el pastor o porque lo dice la palabra? Porque lo dice la palabra. ¿Ok? No porque lo diga yo, no porque lo diga nadie más. Primera de Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? No, hermanos, hay gente que como no conoce la palabra de Dios, peca a cada rato. Uy, eso no debe ser así. Uy, las hermanas usan pantalón. Uy, hermanos, esto. ¿Por qué? Porque su conciencia está débil, entonces uno dice, ok, no hay que hacerlo pecar. ¿Qué dijo Pablo en Corintios? Si ustedes lo ven comiendo, dijo, en un lugar donde o sea, mire, había un lugar, un mercado donde toda la comida sacrificada a los ídolos, después de que la habían sacrificado, la vendían a medio precio. Entonces ahí compraban, hermanos, las carnitas, los tacos, y la gente iba y comía ahí y decían, ese hermano está comiendo algo sacrificado a Afrodita. Y como no conocía la palabra, se escandalizaba. Y a veces nosotros cuando tenemos el problema, hermanos, nos podemos escandalizar. Pero ¿cómo vamos a superar esto? Conociendo la palabra. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo se da cuenta usted qué es lícito y qué no es lícito? Por la palabra de Dios. Hermano, no se da cuenta usted por otra cosa más que por la palabra de Dios. Pero no todas las cosas le convienen. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos pecar a las demás personas. Entonces hay que contenernos. 1 Corintios 10:23. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermanos, por la palabra vamos a saber, hermanos, que hay cosas que convienen y hay cosas que no convienen. Por ejemplo, estar comiendo con los ídolos, estar comiendo estas otras cosas, hermanos. Entonces, el conocer la palabra no es para que te haga más orgulloso, sino para que te haga más humilde, para entender al hermano débil, no para pelear con él. Romanos 14:1, no para discutir con él, sino para tener cuidado y no hacer pecar al hermano. Juan 17:15, por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Hermanos, esto es algo que Jesús habló de antemano por medio de las promesas que había. O sea, Jesús sabía el cumplimiento de la palabra de Dios. Sabía, hermanos, cómo era, por ejemplo, Judas. Él sabía que la única alimentación que iba a tener el cristiano, hermanos, era la palabra de Dios. Entonces él dice, yo no ruego que los quites, sino que permanezcan. Hermanos, pero ¿qué es lo que nos va a hacer crecer a nosotros? Solamente, hermanos, la palabra de Dios. Mire, vamos unos versos más rápido, hermanos.
2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no entiende la palabra? Porque el Dios de este siglo les ha cegado los ojos. No pueden ver. Y espero, hermano, que nosotros como cristianos no estemos cegados también. Porque el Dios de este siglo nos ha cegado a muchos hermanos a no entender y no buscar la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, 1 Juan 5:18. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Okay. ¿Cómo sabemos, me presta la hermana, cómo sabemos qué es pecado y qué no es pecado? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo sabemos en realidad, hermanos, qué es pecado y qué no es? Por medio de la palabra. Mire, hermano, las iglesias ahora practican toda clase de cosas religiosas. Dicen los estudiosos, hermanos, que las iglesias practican más de 500,000 de ideas extrabíblicas en las iglesias. Más de 500,000 de ideas extrabíblicas se practican en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que no son bíblicas. Pero ¿cómo nos damos cuenta que aquello es bíblico? Pero cuando estamos en una iglesia nosotros tenemos que ver si es cierto. Por ejemplo, el movimiento carismático que ha habido por muchos años, que por ejemplo, la Santa Risa, ¿es bíblico? ¿Dónde dice en la Biblia estos eventos sucedieron, hermanos, en la primera iglesia? Reencuentros, lanzamientos y ¿sabe qué tantas cosas que se practican? ¿Ah? Los mismos reencuentros y después tienen sus títulos de otros para sacarle más dinero a la gente, ¿no? Porque ya fue el primero, ahora le sacamos 250, fue al segundo y otros 250 y hay que mandarle otro tercero para sacarle otros 250 y le vamos a poner cualquier otro nombre y si lo podemos mandar a un quinto más para sacarle otros 250, ¿no? Son los mismos retiros y todo. Ok, ¿para qué? Practicando, por ejemplo, quemando los papeles, hermanos, en una cruz. ¿Cuándo miramos la iglesia primitiva haciendo eso? ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo, la palabra. Pero si la palabra en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva practicó estas cosas, la iglesia la tiene que practicar. Pero si la iglesia no la practicó, entonces ¿por qué la practicamos nosotros? ¿Será que Cristo ya cambió de idea? ¿Trajo otro mensaje? Al principio dijimos, hermanos, que Jesús les dijo, como al principio les dije, dijo él. O sea, el mismo mensaje. Jesús no ha cambiado el mensaje. Nosotros hemos cambiado. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.